Un saludo fraternal a todos nuestros hermanos. Una vez más, gracias por permitirnos llegar hasta ustedes a través de este video estudio. Este es el estudio número 7 de nuestra serie titulada El Reino Premilenial de la Gloria. Sin más preámbulos, quiero invitarles a venir de rodillas, orar a nuestro Dios para nuestro estudio de hoy. Padre, gracias por esta oportunidad que usted nos regala de poder, Señor, estar una vez más preparándonos para estudiar su palabra. Bendice cada hijo suyo que se dará el tiempo, la oportunidad de poder escudriñar las Escrituras. Bendice el estudio de esta hora. Ayúdanos, oh Dios, a entender los misterios del reino de los cielos. Le pedimos, Padre, que se quede con nosotros, nos acompañe y perdone nuestros pecados. En el nombre sagrado de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hemos estudiado, mis queridos hermanos, en nuestro estudio anterior, la forma que Dios va a hacer para preparar el territorio de Palestina con el único fin de poder introducir a su pueblo. Dirá usted, ¿y por qué Dios necesita un territorio para reunir a su pueblo? Y yo también le podría responder con otra pregunta. ¿Por qué Dios necesitaba de un arca para poder reunir a sus hijos mientras la lluvia estaba por llegar en el tiempo del diluvio? Las razones que Dios tiene de el porqué de esto o el porqué de ello son asuntos muy íntimos de Dios. Pero el privilegio que usted y yo tenemos es obedecer cuando Dios expone estas razones y hace el llamado para participar de ellas. Así como le hizo el llamado a los hijos de Noé y a Noé mismo con toda su familia. Así también le hace el llamado a usted y me hace el llamado a mí. Pero somos nosotros los que decidimos participar o no participar en esta gran obra que Dios está haciendo o que Dios está por hacer. Hemos visto a la luz de los profetas, no a la luz de mis propias ideas, sino a la luz de los profetas, cómo Dios pretende restaurar y restablecer ese lugar que una vez el pueblo de Israel perdió. Dios le entregó ese territorio al pueblo de Israel porque en su momento ellos fueron llamados para constituirse su pueblo en esta tierra. Pero estos lo perdieron por su maldad y su pecado. Pero eso no quitaba de que el territorio seguiría siendo de Dios. Es decir, seguía siendo de exclusividad para Dios. Así como Dios vio que la maldad de los israelitas fue grande en gran manera, los expulsó y permitió que fueran llevados cautivos. En ese mismo lugar que una vez también se estableció el jardín del Edén, Adán y Eva había sido expulsado también del jardín del Edén que se encontraba asentado en ese mismo territorio. Y de la misma forma como Adán y Eva fueron expulsados, así también los israelitas por su pecado fueron expulsados de ese lugar. Pero el territorio seguía siendo exclusivo para Dios. Solo hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera, Dios iba a permitir que ese territorio fuera profanado. Hemos visto a la luz de las Escrituras que Dios pretende hacer una limpia, una purificación, una restauración de todo ese lugar. Lo hemos visto a la luz de los profetas. Así como leímos en nuestra última cita, en nuestro estudio anterior, de Isaías 27:12, dice que el Señor va a trillar desde una parte hasta la otra parte, como lo vimos en el recuadro, en la franja roja que se encontraba en el mapa. Va a trillar y se tocará gran trompeta, se dará un gran mensaje a todo el remanente de su pueblo para que vengan y se reúnan uno a uno en ese lugar. Eso es lo que dice el profeta Isaías. Lo que usted diga o lo que yo diga sale sobrando, pero lo que el profeta Isaías dice
Eso es, Isaías 27, 12 al 13. Ahora, quiero decirles también de que para que ese lugar pueda ser un lugar verdaderamente significativo, revelando la gloria de Dios en todo su escenario, es evidente que Dios va a tener que poner su mano para poder efectuar una obra de transformación de todo ese lugar para que realmente pueda ser un lugar por testimonio a todas las naciones. Y entonces vamos a ver que uno de los grandes y mayores milagros que Dios va a realizar en el tiempo del fin es precisamente en ese territorio y en la transformación de este mismo. Dios va a realizar un formidable milagro ante la vista de los ojos humanos, de todos aquellos seres humanos que lo vamos a poder presenciar si Dios nos permite. Tanto de justos como de malvados, ambos bandos podrán presenciar lo que Dios va a realizar en favor de su pueblo escogido, que ha sido recogido de entre todas las naciones. ¿Quién lo dice esto? Lo dice el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 33 al versículo 36. Puede leerlo en la pantalla, así como también puede leerlo en las Santas Escrituras desde su casa. Vamos a leerlo ahora mismo. Dice lo siguiente: así dice el Señor, el Eterno, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, repoblaré las ciudades y serán reedificadas, y la tierra devastada será labrada. En lugar de quedar desierta como está ahora, a los ojos de todos los que pasan, y dirán, mire lo que dirá la gente: esta tierra que había sido asolada, recordemos de que ahí se va a dar un gran conflicto bélico. Esta tierra que había sido asolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Y estas ciudades que estaban desiertas y arruinadas, es decir, destruidas por los bombardeos y conflicto bélico que se va a dar ahí, han quedado fortificadas y habitables, es decir, para poder habitar en ellas. Y las naciones vecinas sabrán, es decir, por testimonio, sabrán que yo edifiqué lo derribado y planté lo asolado. Yo, el Eterno, lo dije y lo haré. Aunque a usted le parezca imposible, es Dios quien lo dijo y es Dios quien lo hará. No usted ni yo. Así de que de esta cita quiero resaltar puntos esenciales que se nos menciona. Y no solamente de esta cita, sino también de la cita de Isaías cuando Dios trilla ese lugar. Lo primero es que Dios va a quitar todos los dioses de este lugar que han profanado el territorio. Lo segundo es que Dios va a destruir, trillar todo ese lugar. Y ojo, Dios es quien lo va a hacer, no el hombre. Dios trillará ese lugar hasta que no quede habitante, no el hombre, porque así dice Isaías. Dios usará, leíamos en nuestro estudio anterior, que Dios usará una plaga para quitar a los profanos de este lugar, al punto que les sea imposible habitar en este lugar. Luego se tocará una gran trompeta. Un mensaje de parte de Dios vendrá para reunir a sus pueblos en ese lugar. Luego dice que Dios limpiará, repoblará, edificará lo derribado, es decir, lo derribado por el conflicto bélico, y plantará lo asolado en este territorio. Todo lo que había sido destruido volverá a la vida por un acto directo de Dios. Dios convertirá este territorio como al huerto del Edén, y el hombre no pondrá su mano en nada. Hermanos, Dios nunca ha cumplido esta profecía.
Dios nunca ha restaurado a Israel a que llegue a ser semejante al huerto del Edén. Es decir, nunca se ha dado en la historia. Lo que Dios restituye en este lugar es el reino perdido de Adán. Es el Edén que fue destruido. Dios restituye este lugar a algo semejante al Edén. Y eso es lo que dice el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, del versículo 33 al 36. La restauración que Dios hace es una restauración absoluta. Pensemos un poco, ¿cómo era el huerto del Edén? Bueno, para empezar, los seres humanos no se mataban entre sí. Había paz, armonía, en este caso entre Adán y Eva. Una atmósfera celestial. Estaban cubiertos de una atmósfera celestial. Por eso es que no podían verse la desnudez de uno al otro. Podríamos ver de que los mismos animales que habían en el huerto del Edén no se mataban entre sí, no eran carnívoros, no se distinguían entre carnívoros y no carnívoros. Todos eran vegetarianos, vivían en paz. El león con el cabrito se acostaban juntos, paseaban juntos. El oso con la osa disfrutaban con el buey o con el toro y la vaca. Es decir, había una armonía en todos los aspectos. Todo era un sinónimo de perfección. Pues dice la Escritura que cuando Dios restaure este lugar, va a ser semejante al huerto del Edén. Ahora dígame ¿usted cree que las personas como usted y yo, que estamos acostumbrados a ver de que el león se come al cabrito o el tigre persigue a la ovejita para comérsela, nosotros que estamos acostumbrados a ver el pleito entre los mismos animales, a hombres matando a otro hombre, y al ver este escenario, al ver este cuadro, usted realmente no va a desear estar ahí, en un ambiente, en una atmósfera de esa naturaleza. Hermanos, realmente, si Dios llega a ser algo semejante al huerto del Edén, será el espectáculo de todo el mundo. Esto sin considerar la clase de hombres y habitantes que va a tener este lugar. Deben ser hombres y habitantes semejantes a Adán y a Eva, es decir, personas limpias, personas puras, revestidas de la atmósfera celestial en ese lugar. Si realmente convertir ese lugar en un territorio semejante al huerto del Edén, es como extender un pedacito de cielo en esta tierra. El mundo realmente podrá ver, las naciones vecinas se podrán dar cuenta que allí algo no está normal, algo está pasando, porque hay una atmósfera totalmente opuesta a lo que hay en el resto del mundo. Entonces, por testimonio, las naciones podrán percibir la gran diferencia entre el bien y el mal, entre el reino y el gobierno de Dios, con el reino y el gobierno de Satanás. Eso será algo maravilloso, algo impresionante. Ese es el mayor milagro quizás que esa generación del tiempo del fin podrá contemplar. Porque esto ocurrirá en el tiempo del fin. Es decir, en nuestro tiempo, antes de la segunda venida de Cristo, antes de la caída de las 7 plagas. Esto ocurrirá, para ser exactos, en el momento que inicia el fuerte pregón. Dios santifica este lugar, limpia este lugar. ¿Y sabe por qué? Lo santifica, lo limpia, porque va a efectuarse el fuerte pregón a las naciones. ¿Y sabe quiénes lo van a efectuar?
los 144,000. Por eso la hermana White dice que vio hombres con semblantes iluminados de aquí para allá, presentando el último mensaje de advertencia al mundo. Estos hombres iluminados han sido revestidos del poder del Espíritu Santo primeramente en ese lugar, y de ahí han salido a todas las naciones. ¿Y sabe para qué van a las naciones? Para decirle a los babilonios, a los que están entre las naciones babilónicas, a que salgan de Babilonia, abandonen Babilonia y dejen de practicar los pecados de Babilonia, porque si no salen de esas naciones, de esos lugares, van a recibir las plagas, porque todas esas naciones han sido embriagadas con el vino de Babilonia, dice Apocalipsis 18:3. Por eso se le da el llamado en el versículo 4: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis sus plagas. Son llamados a salir para un lugar donde estará garantizada la protección por parte de Dios. Son invitados a unirse al reino de Dios, instituido en el inicio del fuerte pregón para albergar a todos los santos. ¿Y por qué? Es que después que se dé el mensaje en Babilonia para que le abandonen, porque si no las plagas van a caer, luego las plagas vendrán como consecuencia y afectarán todo el planeta, a excepción de ese territorio que Dios salvaguardará para proteger a su pueblo. Ese será el arca de salvación para el pueblo de Dios entre la gran crisis que se avecina. Así de que, mis hermanos, por eso la invitación de Dios, por eso el llamado de Dios. En nuestro estudio anterior veíamos Sofonías 2, 1 y 2, hablando de la reunión de los judíos de hoy y de la destrucción posterior que viene para ellos por su pecado. Pero en el versículo 3 se hace una invitación del capítulo 2 de Sofonías, y la invitación es exclusiva para un grupo de personas, y esta invitación se hace por una razón. Miren lo que dice Sofonías 2, versículo 3. Buscad al Señor todos los humildes de la tierra. Es decir, cuando veamos que la nación indeseable se está reuniendo ya en ese lugar, cuando veamos que está a punto de ser exterminada ese pueblo de ese lugar, busquemos al Señor todos los humildes de la tierra, que pusiste en obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo del Eterno. ¿A quienes se les pide que busquen mansedumbre? A los humildes de la tierra, a los que están esparcidos entre las naciones. Se les pide que busquen mansedumbre, porque se está llegando la hora del día del enojo del Eterno. Y en ese día del enojo del Eterno, Dios castigará a este pueblo que se estableció en Palestina, pero también castigará a los inconversos que se encuentran dentro del pueblo adventista alrededor del mundo. Y solamente los humildes, solamente los mansos son los únicos que podría ser que serán resguardados en el día de la ira del Eterno. ¿Por qué razón se hace énfasis en los mansos? Mire lo que dice el libro de Mateos, capítulo 5:5. Dice ahí: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué tierra es la que van a heredar? ¿Quiénes son estos mansos? Estos mansos, mis hermanos, son el trigo que se encuentra entre el pueblo adventista del séptimo día. Estos mansos son aquellos que reciben el mensaje de advertencia y amonestación y se convierten para poder llegar a heredar la tierra que se le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eso es
lo que Dios está pretendiendo hacer. Por eso la invitación de Sofonía: buscad mansedumbre, los mansos heredarán la tierra solamente. No buscad altanería, arrogancia, orgullo, como el típico laodicense que se cree rico y enriquecido y que no tiene necesidad de nada. No, sino mansedumbre. Buscad mansedumbre, y los únicos que pueden buscar mansedumbre son los humildes de la tierra. No los orgullosos, no los que se creen que conocen todo y que no necesitan saber nada. No aquellos altaneros que creen tener el conocimiento de toda la verdad según la mente de ellos y que ya no necesitan descubrir nada nuevo. No, son aquellos humildes, mansos de corazón, aquellos que realmente quieren escuchar la voz de nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, quiero llevarles a otro escenario. Ya hemos visto hasta aquí que Dios va a limpiar ese lugar, va a trillarlo. Hemos visto que va a expulsar a todos los habitantes de ese territorio. Hemos visto que va a restaurar la tierra, va a restaurar todo ese lugar y lo va a convertir en un lugar semejante al Edén. Es decir, un lugar maravilloso, glorioso. El mayor milagro quizás que pueda existir en el tiempo del fin. Hemos visto todo eso. Hemos visto que los mansos van a heredar ese lugar y van a volver a estar ahí, y que desde ahí se va a dar el fuerte pregón a todas las naciones, y los justos que están entre Babilonia serán llamados a abandonar Babilonia para llegar ahí, para estar ahí, porque vienen las plagas posteriormente a eso, y ese es el arca de salvación. Satanás conoce todo esto, sabe muy bien lo que los profetas han predicho de estos acontecimientos que vendrán y que se deberán cumplir. Pero conociendo Satanás todo esto, sabe perfectamente de que el pueblo adventista jugará un papel muy importante en todo este acontecimiento. Así de que Satanás ha venido preparando con tiempo una serie de fábulas, una serie de teorías entre los mismos creyentes adventistas y otras corrientes en el mundo cristiano, como los mesiánicos, como en el tiempo de la hermana White se levantó un grupo llamado de los sionistas judíos. Estos sionistas aludían de que los profetas señalaban que Dios iba a restaurar ese territorio en el tiempo del fin y que esa restauración tenía que llevarse a cabo, y entonces empezaron a reclutar en su tiempo una cantidad de adeptos que estuvieran dispuestos a mudarse al Estado de Israel, a ese lugar, para empezar a poblar ese territorio y así sucesivamente llegar a tomar por la fuerza ese territorio. Totalmente contrario a lo que Dios ha dicho, porque ya hemos leído de que quien va a trillar ese lugar, quien va a purificar ese lugar, no es el hombre. No lo va a hacer ninguna mano humana, lo va a hacer Dios mismo. Y es Dios mismo quien va a restaurar todo. Es más, dice que va a pelear con una plaga contra sus enemigos que estén ahí. Pero en el tiempo de la hermana White salieron varias ideas, o han surgido varias ideas, todo con el propósito y el fin de Satanás de querer trastornar el plan que Dios tiene para ese lugar. Entonces se levantaron varias tendencias. Satanás impulsó muchas tendencias entre el pueblo de ese tiempo, y la hermana White amonestó al respecto de esta situación. Vamos a leer una cita que en su sentido estricto es una cita bastante controversial, y cualquiera podría decir que esta cita derrumba muchas cosas de lo que estamos hablando. Y vamos a descubrir, vamos a ver la óptica que la hermana White nos está presentando al revelarnos esta cita. Ella no está en ningún momento contradiciendo a todos los profetas del Antiguo Testamento que anuncian la restauración de este lugar y anuncian la restauración de los hijos de Dios en este lugar,
sino que ella está tratando un problema, advirtiéndonos de un escenario que Satanás estaba ya levantando en ese momento, en ese tiempo. Dice la cita lo siguiente, está en Primeros Escritos en la página 75. Léala con detenimiento y analícela, porque eso es lo que vamos a hacer ahora. Mire lo que dice. Luego me fueron señalados algunos, es decir, algunos en el tiempo de ella, que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén. O sea, hay algunos en ese tiempo, y se les señaló a ella, que estaban cometiendo un gran error. ¿Cuál era el error? Ellos creían que debían ir a la vieja Jerusalén, a la Jerusalén que fue heredada del Imperio Romano en el año 70 en adelante. Dice, y piensan que tienen una obra que hacer ahí, antes que venga el Señor. Una opinión tal tiende a apartar la mente y el interés de la obra que actualmente hace el Señor bajo el mensaje del tercer ángel. Es decir, ¿cuál es el mensaje ahora? El mensaje ahora no es ir a Jerusalén, es decir, irnos para allá. El mensaje ahora es el mensaje del tercer ángel, es decir, despertar al pueblo para que se efectúe un sellamiento. Ese es el mensaje ahora. Dice, pero este grupo de personas dice, porque los que piensan que todavía tienen que ir a Jerusalén, fijarán sus pensamientos en esto y privarán de sus recursos a la causa de la verdad presente para transportarse a sí mismo y llevar a otros ahí. Es decir, recordemos que esto era un grupo de sionistas guerrilleros que estaban incentivando a la gente a que invirtieran grandes sumas de dinero en ese momento para transportarse a Jerusalén y para poblar ese territorio y así cumplir lo que las profecías decían. Entonces dice ella, vi que una misión tal no produciría ningún beneficio real, que se necesitaría mucho tiempo para conseguir que unos pocos judíos crean en el primer advenimiento de Cristo y mucho más para que crean en el segundo advenimiento. Es decir, la idea era también convencer a los judíos para que crean en Cristo, porque estos judíos sionistas, muchos de ellos practicaban el cristianismo. Vi que Satanás, mire lo que dice, engañó gravosamente a algunos con respecto a esto, y que en toda esta tierra hay almas que podrían recibir ayuda y ser inducidos a guardar los mandamientos de Dios, pero se les está dejando perecer. Y miren ahora lo que dice ella. También vi que la vieja Jerusalén nunca será edificada. ¿Cuál vieja Jerusalén? La que cayó en el año 70. Nunca iba a ser edificada. Y que Satanás estaba haciendo cuanto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora, en el tiempo de reunión, a fin de impedirles que dediquen todo su interés a la obra actual de Dios, a inducirlos a descuidar la preparación necesaria para el día del Señor. Y a simple vista, esta cita nos arroja una serie de información que vale la pena analizarla en esta ocasión, por el tema que estamos tratando. Porque alguien puede decir, hermano, usted nos está diciendo que nos vayamos para Jerusalén ahora. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, o más bien yo estoy explicando, que los profetas advierten y dicen que viene un tiempo cuando Dios restaurará ese lugar. Eso es lo que yo estoy explicando, y que instituirá su reino en ese lugar, el reino de la gloria. Ahora bien, ¿qué es lo que yo no estoy diciendo en esta ocasión, o en este estudio, o lo que yo no estoy incentivando a hacer? Veamos el análisis de la cita. Mire lo que dice. El primer punto nos dice ir a la vieja Jerusalén. Cuando hay una profecía que anuncia su destrucción. O sea, yo le he explicado en este estudio que lo que viene para Jerusalén ahora, es decir, esa vieja Jerusalén,
Es una tercera guerra mundial que se va a explotar en ese lugar. Y que esa tercera guerra mundial va a destruir ese lugar. Dios va a reunir las naciones en ese lugar y va a hacer que todos los habitantes que están ahí sean exiliados, unos, otros mueran y otros quedarán ahí por ser aliados de las fuerzas islámicas, que son las naciones interesadas en destruir ese lugar. ¿Cómo yo le voy a decir ahora? Incluso cómo Dios iba a permitir, o la hermana Juá iba a permitir, en el tiempo de ella, decirle a la gente que se vayan para allá, cuando hay una profecía que nos indica que lo que viene ahora ahí es una tercera guerra mundial. ¿Para qué vamos a ir ahí? ¿Para que lo destruyan? ¿Para que le caiga una bomba? ¿Para que lo maten? Especialmente hoy en día, que es uno de los lugares más bélicos del mundo. Hermanos, no hay un mensaje que le lleve a usted o que le inste a usted a ir a la vieja Jerusalén. No lo hay, porque tampoco se proclama la restauración de la vieja Jerusalén. Es decir, la vieja Jerusalén lo que le espera es una destrucción absoluta. ¿Por qué digo una destrucción absoluta? Porque en esta guerra, hermanos, va a caer el último muro que no cayó en el año 70. Ustedes saben que Jesús en Mateo 24 dio una profecía y dijo con respecto a Jerusalén, ¿veis todo esto? Les dijo a sus discípulos, sabréis que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. En el año 70, cuando invadieron Jerusalén, los ejércitos de Roma dejaron un muro llamado el Muro de los Lamentos. Y la profecía de Cristo en que no quedaría piedra sobre piedra no fue cumplida del todo en ese año. ¿Sabe cuándo se cumplirá finalmente ese resto de la Jerusalén antigua que no ha sido destruida y que debe ser destruida para que se cumpla la palabra de Cristo? Pues en esa guerra que profetiza Zacarías es donde se cumple finalmente esa profecía. Se destruye el resto de esta vieja Jerusalén en ese conflicto bélico que se va a dar en Jerusalén. Y es ahí donde alcanza el cumplimiento la profecía de Cristo. Y cuando veamos esto cumpliéndose ante nuestra vista, debemos saber que está cerca el reino de Dios y que está cerca el fin de toda la historia del mundo. Porque esa es la señal que Cristo dio. Esa fue la señal de Mateo 24. Entonces, nuestro mensaje que estamos tratando ahora no es que agarre las maletas y váyase para allá. ¿Por qué? Porque lo que viene ahora, si usted se va ahora para allá, con lo que viene ahora usted va a ir a servir de carnada o simplemente va a servir de tiro al blanco para el conflicto que se aproxima. Así de que el mensaje ahora no consiste en eso. El mensaje ahora consiste en que debe prepararse para el día de Dios. Debe prepararse para encontrarse entre los sellados, porque viene un juicio que Dios va a efectuar sobre su iglesia. Y luego, dice Isaías, se tocará gran trompeta en Sión y se anunciará el momento cuando llegue para ir a ese territorio. Pero vamos a ver a qué tipo de territorios se va a ir. Entonces hay otro punto que se mencionaba en la cita, donde dice que muchos piensan que deben hacer una obra ahí antes que venga el Señor. Bueno, primero tenemos que definir ¿a cuál venida del Señor se refiere? ¿A la venida del Señor en las nubes del cielo para galardonar a sus hijos? ¿O a la venida del Señor cuando va a descargar su ira sobre el pueblo desobediente que tiene en esta tierra? Entonces habrá que definir. Y para empezar, en principio, se refiere a la venida cuando Dios efectúa el juicio sobre su pueblo. Si usted quiere saber más la naturaleza de esa venida, le invito a que vea la serie del juicio sobre los vivos. Esa la podrá encontrar en mi canal, en la lista de reproducción bajo ese nombre, el juicio sobre los vivos en la iglesia. Y usted puede verla y allí podrá discernir, podrá ver la diferencia que hablan los profetas entre la venida del juicio sobre la iglesia y la venida cuando Dios viene a galardonar a sus santos, que es en la segunda venida de Cristo. Entonces, dice de que
muchos piensan que tienen que ir a trabajar, a obrar, y entonces ella les dice, convencer a un judío de la primera venida de Cristo es casi imposible, mucho menos convencerla de su segunda venida, que es una obra infructuosa, no tiene ningún beneficio. Ahora, es interesante notar que este sentimiento judío de querer ir a Jerusalén y de querer establecerse en Jerusalén, de querer reconstruir la vieja Jerusalén, finalmente se consumó por los hechos que se dieron en Ronda ese año, en el año 1948. Es decir, esto se consumó por las circunstancias que los judíos tuvieron que vivir en Europa particularmente, en el holocausto judío que hizo Hitler contra ellos. Entonces, los judíos finalmente vieron realidad este sueño y se establecieron en Jerusalén y empezaron a la reconstrucción de las viejas ciudades de ese territorio. Y hasta el día de hoy están con el deseo ferviente de reconstruir la vieja Jerusalén. Es más, incluso el presidente Donald Trump cambió su embajada de Tel Aviv a Jerusalén con el pensamiento de incentivar la idea de que Jerusalén, la vieja Jerusalén que fue destruida, debe ser reconstruida. Pero hay una profecía que dice que la vieja Jerusalén no será reconstruida nunca, es decir, no podrá ser reconstruida. Eso es lo que dijo la profeta del Señor. Entonces encontramos que desde 1948 ellos se han vuelto a reagrupar en ese lugar y han querido reconstruir la ciudad, reconstruir el pueblo, pero muchos impedimentos han surgido en el camino y se han dado diversos conflictos para impedir que eso ocurra. La hermana White también mencionó en la cita que la idea de convencer a los judíos de aceptar el cristianismo no es nuestra misión hoy, evidentemente, porque la misión de nosotros hoy es la misión de extender o dar el mensaje del sellamiento de su pueblo en esta generación. Ese es el propósito. Dios le interesa tener un pueblo sellado en este tiempo para poder así preservarlo de las catástrofes y usarlo a la misma vez para el último llamado que va a ser en este mundo. El otro punto que nos enfatizó la cita es que la vieja Jerusalén nunca será edificada. Por el contrario, será totalmente destruida cuando las naciones tomen el territorio. Lo hemos mencionado. No hay ningún mensaje de parte de Dios que diga que la vieja Jerusalén va a ser restaurada. Hermanos, ¿y quién querría restaurar la vieja Jerusalén? La vieja Jerusalén, es decir, la que se destruyó en el año 70, ¿por qué fue destruida? ¿Por obediente y fiel a Dios o por desobediente y desleal a Dios? Es obvio que fue destruida por desobediente, porque el último pecado que hicieron fue matar al mismo Hijo de Dios. ¿Quién va a querer restaurar esa vieja Jerusalén? ¿Quién va a querer restaurar la Jerusalén que le dio muerte a muchos hijos de Dios, a muchos cristianos martirizados, al mismo Hijo de Dios? ¿Quién va a querer restaurarla? Nadie en su sano juicio estaría pensando en dar un mensaje de restaurar la vieja Jerusalén. Es decir, si Dios va a restaurar algo ahí, no es la vieja Jerusalén, porque para eso fue destruida, por ser desleal, por ser abominable ante la vista de Dios. Y nadie querrá la restauración de algo abominable que fue destruido por su pecado. Así es de que no hay ningún mensaje que diga o que nos indique que la vieja Jerusalén será edificada. Por el contrario, hemos estudiado en este tema que lo último que resta de la vieja Jerusalén, que son unos muros de los lamentos, será destruida en esta guerra. Y posterior a ello, Dios vendrá y limpiará, trillará todo ese lugar, purificará todo ese lugar para instituir a su pueblo ya en un lugar puro, limpio, semejante al Edén, no semejante a la vieja Jerusalén. El reino que Dios pretende restituir ahí no es la vieja Jerusalén, no es el viejo reino judío, el que se perdió en el año 70,
o el que se perdió, o el que cayó en el tiempo de Nabucodonosor. No, esos reinos cayeron por desobedientes, por inmundos, por sucios, por idólatras. Dios no pretende restituir algo así. Lo que Dios pretende restituir en Palestina, en ese lugar, es el reino edénico que Adán perdió. Eso es lo que Dios pretende restituir. Un reino puro, un reino limpio, un reino santo, un reino que se respire o que respire la misma atmósfera celestial. Que las naciones puedan ver en ese lugar realmente la gloria de Dios manifiesta. Así es de que, mis hermanos, en lugar o por el contrario de restituir o reedificar la vieja Jerusalén, Dios pretende trillar todo este lugar, purificar de los falsos dioses este territorio, por lo cual fueron destruidas la vieja Jerusalén, el antiguo reino judío, y eliminar a todos los habitantes profanos y establecer el reino edénico glorioso en esta tierra. Eso es lo que nos decía el profeta Ezequiel, que Dios va a dejar esa tierra semejante al huerto del Edén. Luego de la purificación total de este lugar, después de que esta purificación se da, mis hermanos, viene el segundo éxodo. Es decir, cuando Dios tiene ya el lugar, cuando Dios ya ha preparado el lugar, encontraremos que hay una profecía donde Dios nos dice que Dios realiza un segundo éxodo para que los hijos de su pueblo, para que todos los salvos, para que todos los santos que están en Babilonia abandonen Babilonia y se reúnan en ese lugar. ¿Sabe usted qué profeta es el que profetiza acerca de este segundo éxodo? Vayamos al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 10 hasta el versículo 16. Mire lo que dice. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a las naciones, será buscada de los gentiles, y su reposo será glorioso. Y acontecerá en aquel tiempo que el Señor volverá otra vez a extender su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que habrá quedado de Asiria, de Egipto, de Patros, de Etiopía, de Elam, de Sinar, de Hamat y de las islas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará, hermanos, a los desterrados de Israel, y reunirá, hermanos, a los esparcidos de Judá. ¿De dónde? De los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán talados. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Mas volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los del oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón les obedecerán. Y secará la lengua del mar de Egipto, y con su fuerte viento agitará su mano sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo que habrá quedado de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día en que subió de la tierra de Egipto. Hermanos, aquí estamos vislumbrando un nuevo éxodo. La profecía nos dice que esta profecía se cumplirá cuando la raíz de Isaí esté puesta por pendón a las naciones, es decir, por bandera a las naciones. Será en un tiempo cuando el reposo de este pueblo sea glorioso.
Es decir, ya habrán sido glorificados. Dice que el Señor, en ese tiempo, el Señor volverá a extender su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Es decir, cuando dice que volverá para recobrar el remanente de su pueblo, es porque ya lo hizo una vez. ¿Cuándo lo hizo? El último versículo que leímos nos dice que lo hizo en Egipto. De la manera como lo hizo en Egipto, lo volverá a hacer. En otras palabras, al volver por segunda vez a extender su mano para recobrar el remanente de su pueblo, indica que un segundo éxodo debe de venir al escenario. Dice que va a juntar en este segundo éxodo, cuando Él extienda la mano por segunda vez, juntará a los desterrados de Efraín y Judá. ¿Por qué hago énfasis en estos dos pueblos? Porque Efraín era el corazón del gobierno de las 10 tribus del norte, era la que comandaba el reino del norte. Y Judá era la que comandaba las 2 tribus del sur. Pero dice aquí que a pesar de la distancia y la diferencia de estos dos reinos después que se dividieron, las 12 tribus, dice que ninguno de ellos tendrá envidia del uno al otro. Serán uno solo, un solo reino. Es el tiempo cuando se han unificado, tanto las 10 tribus del norte como las 2 tribus del sur. Dice que Dios abrirá camino y secará el mar de Egipto una vez más, así como lo hizo cuando Israel salió de Egipto. Es decir, las mismas acciones, pero en una dimensión mucho mayor que Dios hizo en el tiempo cuando Israel salió de Egipto, lo mismo volverá a hacer en el tiempo del fin. En ese tiempo, la escritura de Isaías nos dijo que el reposo de los descendientes de Israel será glorioso. Es decir, es el tiempo cuando Dios los ha de glorificar a ellos. Estos descendientes de Israel, mis hermanos, lo describe, los menciona Juan en Apocalipsis, en el capítulo 7 del 1 al 4. Son 144,000, 12,000 de cada tribu. En ese tiempo, dice la escritura, serán buscados por los gentiles. Es decir, las naciones gentiles buscarán a los hijos de Dios, porque se estará puesto por bandera a las naciones, estará puesto por testimonio a las naciones, para que las naciones puedan ver la gloria de Dios. Hermanos, cuán maravilloso lo que la inspiración nos dice. Isaías nos está profetizando el segundo éxodo. Isaías nos está profetizando el tiempo cuando Dios vuelve a recuperar su pueblo, el tiempo cuando Dios vuelve a unificar su pueblo. Ustedes saben de que desde el tiempo cuando las 10 tribus se separaron de las 2 tribus, no se volvieron a juntar nunca más. Nunca más se unificaron, sino más bien las 10 tribus fueron enviadas cautivas y se perdieron entre las naciones paganas. Luego, posterior a ello, las 2 tribus del sur se fueron cautivas a Babilonia 70 años, regresaron a Israel, luego volvieron a ser llevadas cautivas por Roma en el año 70 y desde entonces se perdieron. Luego un grupo de sionistas descendientes de la tribu de Judá se reunió en 1948, pero hemos visto que hay una profecía donde dice que Dios los va a destruir, los va a sacar, los va a quitar de ese lugar y finalmente restaurará ese lugar. Y ahora Isaías nos está diciendo que Dios pretende llevar ahí, unificar ahí, tanto a Efraín como a Judá, tanto a Israel como a Judá, es decir, tanto a las 12 tribus como a las 2 tribus. ¿No es motivo de alegría? ¿No es motivo de felicidad que Dios tiene todo bien planificado? Sofonías capítulo 3, versículo 14 y 18 y 20, mire lo que nos dice. Canta, hija de Sión, da voces de júbilo, Israel. Regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Reuniré a los afligidos por estar apartados de las fiestas solemnes, es decir, a su pueblo, las 12 tribus. Tuyos son y sufrían por esa humillación. En ese tiempo yo exterminaré a todos tus opresores. Salvaré a la lisiada y traeré a la descarriada, es decir, a Israel y Judá.
y las pondré por alabanza, por renombre en toda la tierra. En ese tiempo yo os traeré, en ese tiempo os reuniré yo, no el hombre, no las Naciones Unidas, no las naciones poderosas de la tierra, sino Dios las va a reunir. Y os pondré por renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando restaure vuestros cautivos ante vuestros propios ojos, dice el Señor. Por eso canta, hija de Sión, da voces de júbilo, alégrese Israel, gócese, regocíjese de todo corazón. Si los únicos que quizás no estamos alegres, los únicos que quizás no estamos regocijados, somos nosotros, porque no entendemos, no nos cabe en nuestra mente que esto pueda ocurrir. No comprendemos cómo esto pueda llevarse a cabo. No entendemos cómo es que esto Dios puede cumplirlo. No. Estamos haciendo la idea, estamos con el pensamiento que Dios nos va a salvar en la condición como estamos, entre los pueblos paganos en la cual estamos, entre la idolatría en la cual practicamos día a día, a veces consciente, a veces inconsciente, porque ya hasta la conciencia se nos ha adormecido. Es decir, estamos en una condición totalmente confusa, porque nuestras mentes no se han prestado al tiempo de poder ver lo que los profetas están diciendo, ver lo que los profetas han proclamado, han dicho para nuestra propia salvación. Mis queridos hermanos, quiera Cristo, quiera Dios que nos ayude a abrir nuestros pensamientos, que nos ayude a entender lo que la profecía, lo que sus palabras nos está prediciendo. Viene un tiempo muy solemne. Dios desea que su pueblo, todos aquellos que sean llamados, puedan ser partícipes de estas maravillas que Dios va a realizar. El nuevo Edén viene. Por eso es que Dios se ha preocupado en pedirle a los adventistas del séptimo día que hagan cambios, que hagamos cambios en diferentes esferas, que abandonemos esa alimentación pervertida que tenemos y que nos movamos a adquirir una dieta alimenticia como la que había en el Edén. Eso lo dice la hermana White. ¿Por qué lo dice? Porque vamos para el Edén. Vamos para un lugar donde Dios va a restaurar, donde Dios va a limpiar y va a purificar. ¿Y sabe lo interesante? Hay una profecía maravillosa donde dice que ni aún los animales mismos van a comerse entre ellos cuando estemos en ese lugar. ¿Quiere saber más? ¿Quiere conocer el pacto de paz que Dios va a realizar con las bestias del campo? ¿Y cómo es que Dios va a lograr que aún los mismos animales no coman seres vivos, seres animales ni seres humanos, sino que coman hierba, coman paja, como los animales vegetarianos que existen hoy en el mundo? Si usted quiere saber y entender cómo es que el tigre va a dejar de comer oveja, va a dejar de comer cabritos y va a ponerse a comer zacate, no se pierda nuestro próximo estudio y va a ver de que ese acontecimiento no es algo solamente después del milenio, es algo que va a ocurrir antes del milenio, antes de la segunda venida de Cristo y al inicio del fuerte pregón. No se pierda nuestro próximo estudio, el pacto de paz que Dios va a hacer con toda la creación en ese lugar, en Palestina. Que Dios lo bendiga, mis hermanos, Dios sea con usted, Dios le acompañe y Dios pueda darle la paz y la bendición del cielo a usted y a su familia. Vamos a arrodillarnos y a orar en esta hora. Querido Padre, gracias por permitirnos, Señor, haber tenido nuestro estudio. Suplicamos su bendición. Rogamos, oh Dios, la presencia de su Espíritu. Bendice cada alma sincera que quiere conocer la verdad, que quiere conocer, Señor, el mensaje de salvación para este tiempo. Le pedimos, oh Dios, que se quede en nuestros corazones, que abra nuestro entendimiento, nos dé luz para caminar en tus pasos. Todo esto, Señor, se lo rogamos, se lo pedimos y le suplicamos que su Santo Espíritu
se quede en nosotros haciendo la obra que necesita ser hecha. En el nombre de Jesucristo se lo explicamos. Amén.